Hola, hola, ¿cómo están? Hola, Hola, Anita. hola, Mile, ¿cómo vas? ¿Cómo Bien, ¿y están vos? todos? Muy bien, por dicha. Me alegro. Estamos de vuelta. Tips con Gaia. Siempre decimos lo mismo, pero hoy les traemos un tema muy interesante. Y de la vida cotidiana, de lo que vemos todos los días. Casos de la vida real. Vamos a contarles un poquito sobre algo que nosotras consideramos que es un valor agregado que damos como servicio a nuestros clientes a la hora de construir los acuerdos de divorcio. Y es que precisamente a la hora de construir estos acuerdos, si estamos deseando salir a la carrera o apurar el paso para firmar porque estamos ya deseando divorciarnos y firmamos cualquier cosa que diga el papel. Nos hemos encontrado con muchos casos que la verdad es que, como decimos, los ticos se nos para la peluca. De Son historias verdad, de terror. Yo las diría que muchas, Mile, son historias de terror. de terror que incluso Mm. después de firmado el acuerdo de divorcio terminan en los tribunales debatiendo aquello que no previeron a la hora de firmar un acuerdo de divorcio que deja por fuera muchísimas cosas que pudieron haber prevenido, ¿verdad? De cómo se iban a manejar X o Y circunstancias que estaban acordando en ese acuerdo de divorcio y que así lo firmaron. Y después se topan con pared y no saben cómo Mm. salir de ahí. Y después una pesadilla, ¿verdad? Se les viene encima. Y a ver, no es que no los entendamos, porque Mile y yo hemos estado en ese lugar. Evidentemente, cuando te estás divorciando, lo menos que querés es tener que ver a la otra persona, tener que lidiar también con esa responsabilidad de las cosas que tenemos que acordar. ¿Por qué? Porque hay mucha emoción, quiero desentenderme del asunto, quiero pues no tener que lidiar con nada que tenga que ver con esa persona, pero ojo ahí, porque entonces es cuando estas historias de terror sobre eso que firmamos se empiezan a presentar al mes, a los 2 meses, A al los años. año, a los años incluso, ¿verdad? Entonces, pues eso es lo que les venimos a hablar hoy, así que no sé si vos querés Sí, arrancar porque ahí. parte de lo que Anita y yo trabajamos con nuestros clientes y sobre todo cuando el proceso es de mediación, son las dos partes las que están construyendo. O sea, son los clientes, son los que aportan la información, los clientes son los que llegan a los acuerdos con la guía nuestra, por supuesto. Y esa guía tiene mucho que ver con ayudarlos a visualizar cosas que por experiencia nuestra, lo que hemos vivido, lo que hemos visto en otros casos, incluso las cosas que podemos sentir que podrían traerles conflicto, porque ya conocemos un poquito más la dinámica de ambos, porque trabajamos con los dos, ¿verdad? Con las dos partes. Les podemos decir, vean, ¿se acuerdan esto? Deberíamos de entrar más en detalle porque a futuro estas cosas podrían detonar X, Y, Z. O piensen que tal vez esto podríamos verlo más en detalle o acordar de una manera distinta, porque si lo dejamos así, en un futuro ustedes no van a saber qué es lo que esto puede acarrear o por qué fue que acordaron esto. Entonces, entramos más en detalle en los acuerdos de mediación que hacemos también con cada una de las parejas para poder hilar más delgado y evitarles conflictos a futuro. Y aquí Exacto, entonces, entramos, Mile, con mucho de las preguntas reflexivas, ¿verdad? O sea que son súper, súper importantes, precisamente cuando las personas están acordando exacto. cositas como cuestiones de coparentalidad, cuestiones financieras también. ¿Por qué? Porque hay que llevar a esa reflexión de incluso muy bien. ¿Te has planteado qué pasa en el supuesto de De, o en este y este escenario? ujú, Y ahí podemos plantear muchos escenarios, A, B o C.
O incluso también la pregunta reflexiva de cómo te gustaría a vos que ujú, fuera esto. Tal ujú, vez algo que me tuvo muy en disgusto a lo largo del matrimonio en temas de coparentalidad, que es donde uno ve tal vez hay más cosas donde pues la pareja ujú. siente que falló o que le gustaría que fuera diferente. Y ese es el momento en donde pueden replantearse eso y transformarlo en el equipo de crianza que van a formar. Entonces, esas preguntas reflexivas son muy importantes porque si no, ¿qué pasa? Llegamos, firmamos y estamos repitiendo exactamente la misma dinámica que teníamos cuando éramos pareja. Y peor porque ya no lo somos. Entonces, más conflictos van a haber, Y ¿verdad? pueden haber además terceras personas, ¿verdad? Que cada uno ya tenga sus Ah, parejas, hayan hijos también. de las otras parejas, entonces se vuelve un Claro, panorama sumamente complicado. Y exacto, sí. hemos tenido Mm. incluso casos donde se van donde él o la abogada, les comentan las cosas que quieren que queden en el acuerdo, el abogado lo redacta de acuerdo con el machote que casi siempre se utiliza para hacer un acuerdo de divorcio, pero no entran en el detalle o acuerdan que X o Y, pues, cada uno se va a quedar o con un vehículo, eh, el otro no entran como en el detalle de qué va a pasar si, por ejemplo, se llega a vender ese vehículo, si el otro siempre va a seguir siendo responsable del pago de, por poner un ejemplo, marchamo o mantenimientos, o si hay cambio de colegio, quién se va a hacer cargo de estas cosas. Si una de las partes no trabajaba y luego empieza a trabajar, ¿cómo van a manejar esto? Porque recordemos que es un acuerdo por mutuo consentimiento, ¿verdad? Y nosotras entramos a cuestionar, a indagar, a ver más el detalle. Hemos tenido casos donde una persona confía tanto en la otra que nada más llega y firma y no lee lo que están firmando. Y resulta que en este caso en específico, de, realmente no había pensión y una de las partes no trabajaba, entonces requería de ese pago. ¿Y cómo va entonces a hacer efectivo eso que necesita? El otro entonces de buena fe o de buena voluntad le paga o no le paga. ¿Cómo va ella a defenderse, digamos, de una cosa así? Y ella confió ciegamente, simplemente firmó y asesorada por los abogados y no se dio cuenta hasta un tiempo después y ya era un poco tarde. Entonces, Claro, Milet. Y eso de los, perdón que te interrumpa, lo del tema del machote. Esto del machote, respetamos muchísimo a todos los colegas abogados, porque la verdad es que pues tampoco nos dieron herramientas de saber cómo crear exacto. acuerdos y menos en temas de parentalidad, porque no recibimos una formación Ujú, en temas de parentalidad. O sea, lo que nos dijeron fue lo que dice el código de familia, pero no sabemos nada de los cuidados que puede requerir un niño de 0 a 3 años o ya un adolescente, los cambios que pueden venir. Entonces, a lo ujú, mejor, cuáles son las cositas que hay que tomar ahí en cuenta a la hora, por ejemplo, de hacer un régimen de visitas y qué escenarios se nos pueden plantear, por ejemplo, con esos acuerdos machoteros de régimen de visitas abierto, que así incluso los manejan muchos jueces también, o regímenes de visita, digamos, acordando un fin de semana uno, el otro fin de semana el otro, y no entrar a valorar ciertos detallitos que sí pueden ser sumamente importantes. Entonces, un poco esto para decir, no es que estemos criticando a los abogados, no, o sea, nuestros papás son abogados, los respetamos muchísimo, pero no hemos sido formados así, con estos herramientas y con estos elementos para poder guiar a las personas hacia acuerdos muchísimo más duraderos en el tiempo, ¿verdad? Entonces, un poco aportar eso. O sea, eso del machote, pues la verdad, yo también los he tenido porque no he tenido herramientas para poderle dar a las partes algo más antes de empezarlo a trabajar con voz en Gaia, ¿verdad? ujú.
Ujú. Podemos poner otro ejemplo, y aquí ya después vos metes la cuchara. ¿Qué pasa cuando se acuerda que se va a vender la casa? Y para poder vender la casa, no se tomó en consideración en ese acuerdo que había que hacerle mejoras o había que darle un mantenimiento. Además, hay que pagar un perito para que la valore, hay que pagar una comisión de corredor y en cuánto se va a vender la casa o dependiendo de en cuánto se venda la casa, así yo le voy a pagar a la otra persona si es que le quedé debiendo alguna cosa. ¿Qué pasa en esos casos en los que la deuda fue adquirida en conjunto y a la hora de dejar la casa o la propiedad a nombre de una u otra persona, hay que ir y hacer un trámite en el banco? ¿Cuánto cuesta eso? Tanto en tiempo como en dinero, porque además tienen que muchas veces revalorar el préstamo porque ya no lo están pagando dos personas, sino una. Entonces, ese préstamo puede aumentar, los intereses van a variar. Hay que tomar en consideración todas estas cosas y averiguar todo lo que sea necesario antes de firmar un acuerdo de este tipo. Claro, Mile. ¿Y qué más que yo te puedo decir lo que puede suceder por firmar a la carrera ese tipo de acuerdos, ¿verdad? Pues nada, les comparto esta experiencia porque fue de mi divorcio, firmé un acuerdo a la carrera como estos que estamos diciendo porque querían, por lo menos yo quería muchísimo salir de ahí y terminar, cerrar, no discutir, no plantearme escenarios ni nada, sino simplemente quería salir de ahí. Y pues dentro de los acuerdos había una casa, esa casa tenía una hipoteca, los dos éramos deudores de la casa y pues se presentó una situación que es la que muchas parejas pasan, ya nadie quiere vivir en la casa porque la casa trae recuerdos, no queremos estar ahí adentro, pero muy bonito, o sea, es que la casa necesita primero gastos de mantenimiento, pagarse impuestos, cortar el zacate, en fin, una serie de cuestiones que es importantísimo esas preguntas reflexivas que yo te decía, que no solamente vender y vender en el precio que nos dijo la vecina, además, ¿verdad? Porque ese es el precio Sí. que nos gusta y a eso queremos aspirar, exacto. Entonces, en esos acuerdos en donde vamos a lo rápido, con decirte que yo llegué a agarrar el precio de la vecina y ese fue el precio que pusimos en el acuerdo de divorcio sobre el cual se iba a vender la casa. No se previó quién se iba a hacer cargo del jardín, no se previó quién se iba a hacer cargo de los gastos y los servicios públicos, qué pasaba si después de un determinado plazo la casa no se vendía, porque eso también tampoco es fácil. Ujú. ¿Qué pasaba si el precio al que estábamos poniendo en el acuerdo de divorcio pues no llegaba ahí, ¿verdad? Y pues eso determinó muchísimo también las cosas que sucedieron después, porque obviamente hubo que nombrar un Mm. perito, porque 3 meses y la casa no se movía, 6 meses y no se movía, hubo que nombrar un perito, caer en la realidad de un precio que no era jamás el que nos había dicho la vecina, obviamente, Claro. exacto. Y además una serie de cosas que se quedaron por fuera. Se estaba haciendo un arreglo, el arreglo en la casa generó muchísimos más gastos de los que se habían previsto y pues obviamente ya no estamos juntos, ya no queremos vivir en la casa, ya la casa no nos interesa. Entonces todas esas cosas se vuelven una gran carga, ¿verdad? Para los dos, porque ahí la verdad es que son las dos Las dos partes partes. las que tienen que cargar con eso, con ese peso. Y en fin, los acuerdos, pues evidentemente así no llegan ni a la vuelta de la esquina, ¿verdad? Porque entonces hay que replantearse un montón de cosas. Y gracias a Dios lo logramos, pero, ¿verdad? Hay parejas que no lo logran. Y Y terminan en el pues, juzgado. claro, y la reflexión, y terminar en el juzgado, y la reflexión hasta de cómo te gustaría que fuera, ¿verdad? Y qué pasaría en este y este escenario. ¿Qué pasa si la casa no se vendía en el precio que estábamos poniendo, en el que nos había dicho la vecina? Entonces, eso evidentemente, a la hora en que hicimos la distribución de cuánto iba yo a reconocerle al otro y cuánto el otro me iba a reconocer a mí, pues habría que haberla equilibrado,
¿Por qué? Porque la proyección era tener una ganancia, incluso pues quedar los dos con algo para poder en un futuro tener un proyecto y Claro, no se pudo, porque todo eso se nos vino para abajo, ¿verdad? claro, donde Entonces, ya vieron el precio real de la casa exactamente, porque el y precio que los se había gastos que pensado, acarreaba el vender la casa. además de los gastos, eso también, porque entonces tampoco vas a encontrar a la persona que viene con el cash y te da todo el cash de un solo, sino que vas a tener que hacer una opción y pues también de todas estas cosas de la opción, si tienes un corredor, tienes que pagarle la comisión al corredor, Ujú, en fin, una serie de cosas, Mile, que no pensamos. O sea, no pensamos por esas ganas de salir, por ese firmar rapidito lo que necesitábamos firmar, ¿verdad? Y ujú. pues se dieron consecuencias. Exacto. Claro, Mm. y de esas experiencias, tanto mías como de Anita, como de clientes, de otras personas que hemos conocido, incluso fuera de la práctica profesional, como amistades, vamos recopilando información que nos permite a nosotras también, que hemos vivido un proceso de divorcio, tanto el nuestro como de personas muy cercanas a nosotras, para poder asesorar a la familia que se está transformando. Si bien es cierto, en nuestro papel de mediadoras no asesoramos a cada cliente por aparte, sí los asesoramos como esa familia que se está transformando para tratar de evitarles futuros conflictos que sabemos que podrían llegar a suceder por las cosas que están acordando. Ese es uno de los valores agregados que tenemos en Gaia Mediación, que además trabajamos con los clientes, con las dos partes, ¿verdad? Entonces conocemos la historia de uno, conocemos la historia del otro y sabemos más o menos cómo es que lidian con cierto tipo de conflictos y las cosas que podrían llegar a presentarse. Tal vez el proceso no es tan rápido como llamar al abogado, sentarse, contarle que se monte el machote, se haga, se firme y punto, y cada quien para su lado. ¿Por qué? Porque nosotras necesitamos conocer un poquito esa realidad de esa familia para que la transformación a la que lleguen y los acuerdos a los que lleguen realmente reflejen lo que son y las dinámicas que tienen. Claro. Y ahí es esto un poco lo que ya hemos hablado a los abogados en la facultad. Miren, no nos enseñan No, estas herramientas. O sea, y es que es importantísimo el entrenar, el desarrollar si no la tenemos, porque también, o sea, la necesitamos si queremos realmente llegar a los intereses de nuestro cliente. Y es la empatía. O sea, es cómo, ¿verdad? No solamente el yo me pongo en los zapatos de la otra persona, sino también es qué hay detrás del interés de mi cliente y de lo que está proponiendo. ¿Cuál es el verdadero interés también, ¿verdad? ¿Qué es lo que está detrás del interés que me está mostrando? Y si hay un verdadero interés ahí que no se está sí, bueno, reflejando. exacto, más bien, Tratar de ir ahí. ajá. Ajá, Más bien sería qué hay detrás de la propuesta que te está haciendo el cliente, cuál es el interés detrás de esa exacto. propuesta, Claro, ¿verdad? exacto. Ahí es ¿Cuál es el donde, interés detrás de esa propuesta? ¿Cuál es la verdadera intención detrás exacto, de la propuesta? Porque en casos de divorcio, lo hemos dicho, no hay nada más emocional que el divorcio. O sea, entonces nos vamos a encontrar definitivamente, puede con haber mucha cobranzas ira, emocionales. puede haber mucha ira, exacto. ¿Por qué? Porque este me está dejando o porque hay un tema de infidelidad de por medio y lo que yo quiero es cobrarle esa infidelidad. Entonces, o cobro una pensión altísima o escondo mis ingresos para que no me la cobren, Ujú, o vaya a ver cómo paga la casa, porque ujú. si bien yo siempre la había pagado la hipoteca, pues ahora que usted No decidió quiero. divorciarse de mí, ya no quiero, y entonces vaya a ver cómo corre usted con el gasto. Entonces, esa es la propuesta, o sea, en fin, una serie de cosas, bueno, puede haber mucha tristeza también, que entonces eso Mucho también más bien a la dolor. persona, mucho dolor, entonces puede suceder lo que vos decías. Tráigame la escritura que yo le Yo lo firmo donde firmo. sea, a lo mejor ni la lean, ¿verdad? Entonces pueden haber muchas emociones ahí detrás.
Y ahí es donde hay que desarrollar esa habilidad, si soy abogado, para también tratar de ir más allá de la emoción, abordarla un poquitito para guiar al cliente, para Ujú. guiarlo hacia un mejor lugar. Y esa es Ujú. la diferencia en Gaia. O sea, en Gaia, si bien vos y yo no somos psicólogas, pero tenemos herramientas que nos permiten ir ahí, abordar esa Sí, emoción un poquito, explorar con esto de las preguntas reflexivas, un poquito preguntas curiosas también. O sea, ir un exacto. poquito más allá. Ahora, Y mire, perdona que te como decía, interrumpa, y más que eso, más que el ir a la emoción también es el permitirle a los clientes ir más allá en cuanto a, estamos construyendo el futuro ujú, inmediato, a mediano y a largo plazo. Ya no podemos seguir con las historias de atrás, del pasado. Tenemos que salir ujú. de ahí. Tenemos que salir de ahí y eso es lo que hacemos en un proceso de mediación. Ya no va a ser ni la misma realidad que tuvieron, ni venimos a reclamar cosas porque lo que ya pasó no lo podemos arreglar en mediación, pero sí podemos construir algo para el futuro. Eso sí podemos hacer. Y ese es el enfoque que nosotras queremos dar. Y ese es el Claro, que y le tanto en damos a los mediación, clientes, como digo, en tanto en negociación. mediación como en negociación, porque al final y al cabo, pues, a ver, la historia que pasó puede haber sido dolorosa, la respetamos muchísimo, honramos mucho la historia que nos cuentan las partes, pero si bien es cierto, este, hay que llevarlos hacia el futuro, ¿verdad? Porque si no estaríamos cayendo en lo mismo de un proceso judicial donde viven con la historia Exacto. del pasado y la repiten cada vez que tienen que ir a una audiencia y vuelven a repetirla, entonces Ujú, evidentemente no salen de ahí. ujú, Pero en negociación y mediación, y como lo hacemos en Gaia, es proyectándolos hacia el futuro. ujú, Incluso, una cosita que también hablábamos, estos temitas que tal vez no nos gustaron de cuando éramos pareja y que nos podemos replantear de ahora en adelante cuando somos un equipo de crianza. En finanzas, cosas que no hicimos bien como pareja y que podemos hacerlas mejor ahora ujú. y bien. En temas de parentalidad también, o sea, cuántas cosas, ¿verdad? No queremos seguir repitiendo para que ese acuerdo que estamos firmando no vaya a ser como una extensión de nuestro De la matrimonio, vida de en las cosas que pareja. fallamos en la vida en pareja, sino Sí, más bien que se transformen hacia algo mucho mejor. O sea, exacto. y es ahí, en ese acuerdo, donde podemos realmente transformar. Es el principio, creo yo, de esa Ujú, transformación. Y ujú. que después pues van a venir, pero es como la base. Si tenemos un acuerdo sólido, que no se nos cae de aquí a 6 meses, a un año, sino que puede durar un poquitito más. Yo creo que eso ayuda muchísimo más a todos los integrantes del grupo familiar, porque aquí ese es el tema. O sea, no es solamente la pareja que se está divorciando, sino que si tienen hijos, también va a trascender y va a repercutir ese acuerdo al que lleguemos. Entonces, Correcto. yo creo que vale la pena invertir porque sí exige un poquito de inversión en el tiempo de ustedes, exige colaboración de parte de las partes también, Mucha pero al final participación. participación, pero al final pues es una inversión que les va a dar un mejor futuro. Si se comprometen de verdad, definitivamente pues van a ver excelentes resultados. Exactamente. Exactamente. Porque hay que pensar a futuro en la transformación de esta familia para que puedan tener paz más adelante y que los conflictos no sean por lo que firmaron, sino que sean cosas que van surgiendo simplemente porque van cambiando las edades de los hijos o porque tienen que empezar a lidiar con otras situaciones que se han venido presentando, pero que no tienen tanto que ver con estas cosas que ustedes acordaron en un principio y no son conflictos que escalen a una esfera judicial, ¿verdad? O que tengan que volver a contratar abogados para poder arreglar las cosas. Mejor Claro. invertir un poquito en el proceso inicial que los va a llevar a los acuerdos que ustedes realmente necesitan
antes de tener que volver a contratar abogados después o tener que Claro, terminar en el juzgado. y revisar esos acuerdos, o sea, y ves este montón de casos que yo lo vi muchísimo cuando litigaba en temas de familia, que eran incidente tras incidente tras incidente. Entonces llegabas a un expediente de pensiones alimentarias y era el principal y luego el montón de incidentes y llevaban 10 años, porque un incidente en pensiones te puede tardar hasta 2 años. Es O una sea, locura, es una locura. una Entonces, locura. yo creo que pues valdría más la pena invertir en el momento en que vas a hacer acuerdos, ver cuánto de ingreso hay, cómo podemos replantearnos muchos de los gastos que hemos Ujú, hecho, ujú, de las malas decisiones que como pareja también hemos realizado y en ese momento pues transformar esas finanzas familiares, esa economía familiar. Y así nos evitamos ese montón de años lidiando con incidentes de pensiones y horrible ante jueces, ante un tercero ujú, imparcial que no conoce en realidad nuestra verdadera situación y que pues muchas veces no dan una solución tampoco ujú. al caso, ¿verdad? Bueno, incluso si ya llegaron a un acuerdo, ya estuvieron con un abogado que les redactó este acuerdo de divorcio, supuestamente eh, que representa lo que ustedes quieren. Igual con muchísimo gusto nos podemos sentar y lo revisamos y podemos ver qué otras cositas están quedando ahí por fuera que podrían ustedes más bien llevarlas a un acuerdo de mediación. Claro, esos Que acuerdos también lo siempre son podemos hacer. revisables. O sea, si ustedes ya llegaron a un acuerdo de divorcio y pues están teniendo problemas, no se están entendiendo, también lo pueden revisar en mediación y construir algo a partir de ahorita, Mm, como ustedes quieren que sea, ¿verdad? Ujú. exactamente. O incluso antes de firmar ese acuerdo. Lo podemos ver con muchísimo gusto. Antes de firmar el acuerdo también. Ajá. Incluso aquellos litigios, mire, también, donde se generó una También, sentencia y la sentencia, pues no me, en no me temas de satisface. Sí, pensiones, que no nos no me satisface al satisface. grupo familiar, porque es que al final Correcto. No nos es al está grupo. sirviendo la pensión que nos fijó el juez o no nos está sirviendo el régimen de visitas que el juez dictó. Igual pueden revisarlo porque son temas sobre los que las partes pueden revisarlo. O sea, porque no son para toda la vida y sí se puede hacer, siempre y cuando las dos partes lo quieran, ¿verdad? Exactamente, Ujú. exactamente. Y bueno, quedamos a las órdenes para cualquier consulta adicional o cualquier otra cosa en la que les podamos servir. Muchas gracias. Sí, exactamente. Cualquier cosa, por favor, llámenos, escriban. Aquí estamos. Gracias. Hasta luego. Chao.